En este relato, nos centramos en la labor humanitaria que Remar SOS está desplegando en Libia con las personas que han perdido su hogar tras las inundaciones de 2023. De eso hace ya algún tiempo, pero aún quedan vidas por reconstruir. Está escuchando una sección de Salva Vidas, podcast de historia y ayuda humanitaria. Libia ha sufrido una cadena de desastres naturales en los últimos 50 años. En 1972, un terremoto de magnitud 6,1 en la escala Richter causó la muerte de más de 25.000 personas. En 1982, una sequía provocó una hambruna que se cobró la vida de miles de personas. En 1993, una inundación causó la muerte de más de 1.000 personas. Y en 2023, las inundaciones más mortíferas de la historia reciente del país causaron la muerte de más de 11.000 personas y el desplazamiento de decenas de miles. Las inundaciones de 2023 fueron causadas por una tormenta tropical que azotó el país en septiembre. Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas en varias ciudades, incluidas Derna, Bengasi y Misrata. Las inundaciones arrasaron viviendas, negocios y carreteras, y dejaron a miles de personas sin hogar. Las inundaciones de 2023 se produjeron en un momento en que Libia ya estaba sufriendo por la crisis migratoria. En los últimos 10 años, más de 1 millón de personas han cruzado Libia desde otros países en busca de una vida mejor. Muchos de ellos han muerto en el camino a Europa, ahogados o víctimas de la violencia. En medio de esta tragedia, la organización Remar SOS está en la zona trabajando para ayudar a los afectados por las inundaciones. Remar SOS ha proporcionado alimentos, agua, refugio y asistencia médica a miles de personas. La organización también colabora para reconstruir y equipar un hospital destruido por las inundaciones. Estás escuchando Salva Vidas, un podcast de historia y ayuda humanitaria. Para donaciones, voluntariado u organizar actos benéficos, contacta en el WhatsApp. +34 611 238 505. La voz de Juan Carlos se ha convertido en portavoz de las acciones humanitarias en Ucrania, Rumanía, Polonia y ahora en Libia. Él nos cuenta que hemos encontrado allí. Libia. Al-Bayadá. Ciudad a 100 kilómetros del origen del desastre. Nos encontramos a cerca de 120 kilómetros de la ciudad de Derna, donde hace 6 días este desastre con lluvias torrenciales arrasaron esta ciudad y llegando las aguas incluso hasta esta distancia de 120-130 kilómetros. Podemos observar el desastre creado y cómo partes enteras han sido inundadas. Estamos delante de un hospital al cual ahora vamos a entrar, el cual fue cubierto totalmente de agua, provocando un montón de fallecidos. Y nos podemos hacer un poco imagen de la situación, de las alturas de donde llegaron las aguas, con la fuerza que tuvo que llegar para que en tanta distancia pueda haber arrastrado sin fin de camas. Esto formaba parte de un hospital. Nos dicen que numerosos fallecidos. Nos dicen que es un hospital que dependen de él alrededor de 5 o 6 mil personas de las cercanías. Creo que son para niños, ¿verdad? Desde aquí, desde la ONG Remar y Mensajeros de la Paz, queremos pedir ayuda para poder traer ayuda humanitaria urgentemente, cajas de comida, en fin, todo tipo de enseres, los cuales puedan ser usados para la ayuda a todas estas personas afectadas. Derna, Libia. El origen del desastre. Una ciudad devastada. Las inundaciones han dejado más de 15.000 muertos, 30.000 desaparecidos y más de 50.000 personas sin hogar. Nos encontramos en el centro de Derna, Libia. Sin palabras, desde la ONG Remar y Mensajeros de la Paz, toda esta zona que vemos aquí, kilómetros arriba, era zona céntrica que desemboca en el mar. Nos dicen que aquí había casas, un pequeño río, casas a un lado, casas a otros. Vemos allí la parte de un puente, otro allí abajo la parte de otro puente, y edificios como estos. Siempre recordamos que estamos en el país de Libia, pero edificios como estos que vemos a nuestro alrededor
estaban en todo lo que es esta ladera de esta parte y la otra parte, digámoslo, de este camino que atraviesa, que desemboca hasta el mar. Miles y miles de personas fallecieron aquí hace poco más de 5 días. Nos comunican que por encima de 15.000, más de 30.000 desaparecidos y más de 50.000 desplazados. Aún viniendo de Turquía, en el cual vimos calles enteras destrozadas por el terremoto, esto que estamos viendo en la ciudad de Derna, en Libia, es similar, salvo que todos los edificios que habían en lugares como este, que ocupan, bueno, centenas de metros cuadrados, todos los edificios han sido arrastrados por el agua hasta el mar. Viviendas enteras arrastradas por la fuerza del agua debido a la ruptura de varios diques en la ciudad de Derna, en Libia. Desde la ONG Remar y Mensajeros de la Paz no pedimos ayuda, pedimos socorro para poder atender desde nuestra parte a estas personas. El amor es ayudar, es dar y no mira a quién. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡España! ¡España! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Las inundaciones fueron causadas por una tormenta tropical, llamada Daniel, que se formó en el Mediterráneo y luego se movió hacia Libia. La tormenta trajo consigo lluvias torrenciales y fuertes vientos, que causaron daños generalizados en el país. Las aguas acumuladas rompieron varios diques y presas. Todo comenzó el 9 de septiembre y duró varios días. Las áreas más afectadas fueron las zonas costeras del noreste de Libia, especialmente la ciudad de Derna. En Derna, las inundaciones destruyeron casas, edificios, puentes y carreteras. También provocaron el colapso de 2 represas, lo que provocó que el agua inundara barrios enteros. Según la Organización de las Naciones Unidas, las inundaciones causaron más de 15.000 muertos y 30.000 desaparecidos. También dejaron a más de 100.000 personas desplazadas de sus hogares. Las inundaciones fueron una tragedia para Libia, que ya estaba sumida en una crisis política y económica. Las inundaciones agravaron la situación del país, causando aún más sufrimiento a la población. Remar SOS está proporcionando ayuda humanitaria a las personas afectadas por las inundaciones en Libia, como alimento diario, agua, refugio y atención médica. Está trabajando para reconstruir la infraestructura dañada por las inundaciones, como casas, escuelas y hospitales. También ha colaborado con las autoridades en la toma de muestras de agua y prevención de las epidemias que están por llegar tras el desastre. Esta labor llevará años, quizás vidas enteras. Contamos contigo. Mohamed, Ahmed, Ali, Allah, son nombres de niños, niñas, adultos y ancianos de la zona de Derna en Libia. Sus vidas han sido arrasadas en un instante, rodeados de muerte, destrucción, hambre, brotes de violencia y la amenaza de epidemias de cólera. Son familias como la tuya. No pedimos ayuda, pedimos socorro para poder atender desde nuestra parte. Ya formas parte de Salvavidas. Historia y ayuda humanitaria. Recuerda nuestro contacto por WhatsApp. Escribe o envía un audio desde cualquier parte del mundo al número +34 611 238 505. Estás escuchando Salvavidas, un podcast de historia y ayuda humanitaria. Para donaciones, voluntariado u organizar actos benéficos, contacta en el WhatsApp. +34 611 238 505. ¿Qué sabes hacer? ¿Haces locuciones, editas vídeos u organizas eventos? Necesitamos más manos que ayuden. Pedimos que nos ayudes para poder seguir ayudando. Ayúdanos y hazte voluntario. Necesitamos tu ayuda. Quiero invitarte a que seas voluntario. Salvavidas. Una ventana abierta a la esperanza. Llegó la hora de despedirnos por hoy. Nos hemos acercado a Libia, sus últimas inundaciones y a las personas que lo están padeciendo. Has escuchado Salvavidas. Una ventana abierta a la historia actual y la ayuda humanitaria.
Adiós.